Estamos en Tu Nueva Versión, creado por Iván Velázquez. Y bueno, con esta conversación vamos cerrando el primer bloque de la segunda temporada. Ujú. Es un momento ideal para hacer una invitación muy cálida a quienes nos escuchan hoy. Si apenas se suman a nuestra comunidad, la recomendación principal es regresar a las entregas previas. Sí, fundamental. Es vital hacerlo para no perder el hilo de todo lo que hemos construido hasta ahora. Hemos explorado piezas fundamentales para el desarrollo humano, la construcción de la identidad, el peso de las decisiones y la fuerza inquebrantable de la constancia. Todo esto forma un engranaje profundo. No hablaremos de motivación pasajera, no hablaremos de frases inspiradoras, hablaremos de algo mucho más real, el liderazgo. Y arrancar desde ese punto, la verdad, cambia las reglas del juego por completo. Totalmente, porque el liderazgo del que conversamos hoy no guarda relación con, digamos, un organigrama corporativo. Ni con tener una oficina en el último piso, ni con dar órdenes a un equipo. Claro, no es eso. Para nada. Hablamos del dominio del propio camino. Es esa brújula interna que guía los pasos cuando afuera todo se vuelve oscuro. Y sostener el timón desde adentro es una tarea que resulta hasta romántica cuando el trayecto está despejado, ¿verdad? Ujú. Cuando hay luz, el mapa está trazado a la perfección y cada paso de la vida sale tal cual se planeó en la agenda. Pero el verdadero reto llega cuando el entorno cambia de golpe. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de apuntes vitales sobre cómo mantener la cordura cuando el futuro no está definido. Nos adentramos en ese espacio incómodo. Hoy navegamos en la incertidumbre. Pues para poder sobrevivir en esas aguas, primero hay que establecer una premisa fundamental sobre la naturaleza de la realidad. A ver. La incertidumbre no es un evento excepcional. No es, no sé, una falla en la Matrix, ni un castigo kármico. Es una condición permanente y absoluta de la vida. Todo está en constante transformación. Claro. El conflicto real nace de una expectativa equivocada que habita en la mente humana. La esperanza secreta de que el mundo exterior en algún momento se va a estabilizar por completo para que podamos por fin construir nuestra paz interior. Pero pongamos un freno ahí. ¿Sí? Porque eso suena muy bien como reflexión filosófica, pero seamos completamente honestos. El cerebro humano está diseñado, biológicamente hablando, para buscar seguridad. Es casi instintivo. Yo mismo me he descubierto en situaciones de estrés ridículas intentando microgestionar el universo. Nos pasa a todos. Hace un par de semanas tenía un evento importante al aire libre. Y, pasé la mañana entera actualizando la aplicación del clima unas 50 veces. Clásico. Como si deslizar el dedo por la pantalla de mi teléfono con suficiente frustración fuera a detener las nubes. ¿Cómo se apaga ese instinto de supervivencia cuando ocurre algo más grave, como una crisis económica o un despido? Es que esa anécdota de la aplicación del clima ilustra el problema a la perfección. No se trata de apagar el instinto, porque, como bien dices, es biología pura. La mente es una máquina moldeada por miles de años de evolución para predecir amenazas y proteger al organismo. Ujú. Entonces, cuando la mente no puede anticipar el siguiente paso, entra en un estado de alerta roja. Busca control desesperadamente. En ese instante, el diálogo interno estalla. Sí. Se llena de un ruido ensordecedor, de proyecciones catastróficas. Aparecen esas preguntas circulares que arruinan la madrugada. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si pierdo mis ahorros? ¿Y si no sirvo para este nuevo reto? Es un eco insoportable. Y lo peor es que, en ese intento de la mente por anticipar absolutamente todos los escenarios posibles, para bajar la ansiedad, ¿Termina peor? termina peor, exacto. El resultado es el opuesto. Se llega a una parálisis total. Hay un desgaste físico genuino en tratar de adivinar un futuro que, francamente, todavía no existe. Y fíjate que de ese mismo agotamiento surge una trampa muy seductora, la ilusión de la falsa seguridad. ¿Cómo es eso? Frente al caos externo, las personas buscan refugios y habitualmente toman dos rutas que terminan siendo destructivas. La primera ruta es la hiperrigidez. Ujú. Quienes eligen este camino toman decisiones extremadamente inflexibles. Establecen reglas de hierro en su casa o en su trabajo, se vuelven intolerantes al más mínimo cambio, intentando forzar a martillazos la realidad para que encaje en el molde que ellos han decidido.
Es la imagen mental de un capitán agarrando el timón de un barco en medio de un huracán categoría 5 con tanta fuerza que... Que los nudillos le sangran. Exacto. Convencido de que la tensión en sus brazos va a lograr que el mar se calme. Sí, sí. Y la otra ruta que suelo observar es el polo opuesto. Quienes evitan decidir por completo. Se esconden bajo la cubierta, postergan renuncias, evitan conversaciones difíciles, no toman ninguna elección por miedo a equivocarse. Claro, ambas estrategias comparten un mismo fallo de origen. Están diseñadas para intentar eliminar lo desconocido. Buscan borrar la variable de la incertidumbre en lugar de aprender a nadar en ella. Totalmente. Al mundo real no le importa que tanto queramos controlarlo. Las cosas van a pasar de todos modos. Por eso, el enfoque debe dar un giro de 180 grados. Hay que dejar de luchar contra las olas exteriores y empezar a construir un ancla sólida adentro. Y es aquí donde la información que estamos compartiendo hoy da en el clavo, porque se enfoca específicamente en construir estabilidad interna en contextos cambiantes. Me llama mucho la atención esa frase, porque la estabilidad interna no debería verse como un estado de iluminación inalcanzable donde uno levita sobre los problemas. No, para nada. Tiene que ser una estructura práctica, de uso diario. Lo es. Esa estabilidad interna se sostiene sobre 3 pilares muy terrenales. Tener una claridad profunda de la propia identidad, mantener coherencia en los valores personales y desarrollar una capacidad de adaptación extrema. No tenemos el poder de garantizar los resultados de afuera. No podemos asegurar el éxito comercial de un proyecto ni la lealtad eterna de otra persona. Pero siempre existe el poder absoluto de elegir nuestra respuesta ante lo que sucede. Eso me hace conectar esta charla con las herramientas de entregas pasadas, porque quienes han seguido este bloque de la temporada recordarán una premisa fascinante. El mapa no es el territorio. Una distinción vital. Para ponerle un poco de peso histórico a esto, esa frase célebre fue acuñado por Alfred Korzybski, un erudito que revolucionó la semántica general por allá en los años 30. Él explicaba que los humanos no experimentamos el mundo directamente. Sino a través de nuestros filtros. Exactamente, a través de filtros neurológicos y lingüísticos. Y esa es una comprensión que salva vidas en tiempos de crisis. Aplicado a la incertidumbre, significa que la interpretación personal de un momento difícil no es la realidad absoluta. Cuando el entorno cambia bruscamente y el cortisol inunda el cerebro, la visión se vuelve de túnel. Todo se ve negro. La mente asustada dibuja un mapa mental plagado de peligros mortales y precipicios sin salida. Ignora cualquier señal positiva o cualquier oportunidad oculta en el panorama. Entonces, recordar que ese mapa apocalíptico no es el territorio real otorga un margen de maniobra inmenso. Totalmente. Permite tomar distancia, respirar y decir, esta es la visión trágica que mi miedo está proyectando hoy en la pared, pero no es la totalidad de la realidad objetiva. Hay variables que mi estrés no me deja ver. Esa distancia emocional es oxígeno puro y se complementa maravillosamente con el trabajo de identidad que mencionamos antes. Es monumental la importancia de saber quiénes somos más allá de las circunstancias que nos rodean. Claro. Pensemos en alguien cuya identidad entera está anclada a su tarjeta de presentación. Si esa empresa hace un recorte de personal y el puesto desaparece, la identidad se hace polvo. Sí, la persona siente que deja de existir en la sociedad. Exacto. Pero si hay claridad sobre el núcleo, sobre los valores, el talento y la ética de trabajo, perder el empleo es simplemente un cambio de escenario. Es un golpe duro, sin duda, pero no es una pérdida del ser. El protagonista sigue intacto, solo cambió de locación. Y para sostener a ese protagonista firme, el diálogo interno entra a jugar el papel principal. Es imposible atravesar una etapa de transición dolorosa con una voz interior que actúa como el peor enemigo. Una voz que castiga cada error, que anticipa el fracaso antes de mandar un currículum o emprender un proyecto. Entrenar ese diálogo permite construir un soporte, una red de seguridad emocional propia cuando todo el edificio tiembla. ¿Sabes? Hay un detalle en toda esta dinámica que me parece fundamental abordar. Muchas veces asociamos el liderazgo con la certeza absoluta. Sí, un mito enorme. Parece que para liderar la propia vida o a una familia en medio del caos, uno estuviera obligado a tener todas las respuestas desde el minuto 1.
Pero la postura que estamos revisando hoy ofrece un ángulo sumamente liberador al respecto. Quita una tonelada de peso de los hombros. La creencia de que se necesita un plan maestro garantizado a 10 años para dar el primer paso es una fábrica de frustración. Liderar en la incertidumbre requiere más bien una disposición humilde y constante para aprender sobre la marcha. La claridad total, esa iluminación perfecta donde todo tiene sentido, casi nunca aparece antes de la acción. Es la acción misma, aunque sea un paso pequeño y tembloroso, la que va disipando la niebla. Aunque me parece peligroso asumir que la acción a ciegas es la solución, porque la sociedad, y sobre todo el mundo corporativo, castiga severamente a quien no tiene respuestas. Un líder de equipo que dice, no sé en absoluto qué va a pasar mañana, suele generar pánico, no confianza. Pero la diferencia radica en la orientación de esa acción. No se trata de caminar a ciegas hacia un barranco celebrando la ignorancia. Claro. Se trata de tener claridad en la dirección general, en el propósito, y aceptar que los métodos y los pasos intermedios van a tener que ajustarse continuamente. Dar un paso bien intencionado ilumina el siguiente metro del camino. No ilumina el kilómetro entero, pero sí lo suficiente para no tropezar hoy. Entiendo. Es admitir la vulnerabilidad temporal del proceso sin perder el norte de vista. Y para navegar esos ajustes constantes, hay una herramienta fascinante. La disciplina de la PNL plantea una presuposición muy poderosa sobre el control y la flexibilidad. Espera, pausa rápida. Dime. Para quienes no estén familiarizados con el término, cuando decimos PNL nos referimos a la programación neurolingüística, ¿cierto? ¿Qué implica eso en términos prácticos, en el día a día, sin entrar en jerga técnica? En términos muy sencillos, la programación neurolingüística estudia cómo el lenguaje que usamos, tanto el que decimos en voz alta como el que pensamos, afecta directamente nuestro comportamiento y nuestras emociones. Es entender el manual de usuario del cerebro para reprogramar reacciones automáticas. Genial. Y desde esa disciplina surge una regla de oro. Quien tiene mayor flexibilidad, controla el sistema. Siendo el sistema el entorno completo, el mercado laboral, la dinámica familiar o cualquier situación llena de variables impredecibles. Exactamente. Me parece una perspectiva que rompe por completo nuestros esquemas culturales, porque desde pequeños nos enseñan a asociar el control con la dureza. El héroe de la película siempre es el tipo inamovible, duro como una roca, que no cede ni un milímetro ante la presión. Pero esa es una fantasía cinematográfica muy dañina. En la vida real, frente a contextos que cambian a una velocidad vertiginosa, la rigidez mental es la peor desventaja competitiva y emocional que alguien puede tener. Volviendo a las metáforas de la naturaleza, un edificio de concreto rígido se agrieta y colapsa durante un terremoto. Un árbol flexible se dobla hasta tocar el suelo con el viento huracanado, pierde hojas, sufre, pero cuando la tormenta pasa, sigue de pie y vuelve a crecer. La flexibilidad es una fortaleza silenciosa. Es la capacidad de leer la dirección del viento y cambiar la posición de las velas sin sentir que se está traicionando el destino final. Permite ajustar estrategias sin que el ego se interponga. Y para que todo este recorrido no se quede flotando en el aire como una bonita teoría, necesitamos aterrizarlo en la experiencia de quien nos está acompañando hoy en esta charla. Es momento de pasar de la reflexión a la táctica. Me parece el momento perfecto. Para llevar esto a la práctica inmediata, la sugerencia para quienes escuchan en este instante es hacer un ejercicio de introspección muy puntual. Sí. La invitación es traer a la mente una situación actual que genere altos niveles de dudas. Un escenario presente, real y palpable que esté causando estrés o noches de insomnio hoy mismo. Puede ser la espera de unos resultados médicos, una reestructuración profunda en la empresa donde se trabaja o una decisión de mudanza que involucra a toda la familia. La clave es mantener esa situación específica bajo el reflector mental por un momento, visualizar los detalles, las personas involucradas, el riesgo latente. Pero ojo, la instrucción central para este ejercicio es no intentar resolver la situación de inmediato. La meta no es buscar la puerta de salida mágica en los próximos 3 minutos. El propósito es simplemente observar el escenario tomando un paso hacia atrás, como si todo este conflicto estuviera proyectado en una pantalla de cine al otro lado de la habitación. Si emocional, la táctica consiste en plantear 3 preguntas diseñadas estratégicamente para desarmar la parálisis mental.
La primera pregunta frente a esa pantalla es, ¿qué parte de todo este enredo está verdaderamente fuera de control? Hay un alivio físico casi inmediato al responder esa primera pregunta con honestidad. Permite soltar responsabilidades fantasma. Si el mercado de valores colapsa, no hay cantidad de preocupación personal que vaya a revertir los números globales. Exacto. Reconocer lo incontrolable detiene la fuga de energía. Luego, la segunda pregunta para confrontar esa imagen proyectada es, ¿qué parte sí depende de la propia respuesta? Este es el momento de recuperar el poder, de encontrar el margen de acción, por diminuto que parezca, en medio de la crisis. Y siempre hay un margen, incluso en los escenarios más restrictivos o dolorosos. Si retomamos el ejemplo de la reestructuración corporativa, no se puede controlar la decisión de la junta directiva, pero sí se controla la actualización del propio portafolio profesional hoy mismo. Sí se controla la actitud con la que se asiste a la oficina durante la transición. Totalmente de acuerdo. Finalmente, la tercera pregunta, que actúa como un catalizador profundo. ¿Cómo actuaría la versión más estable y madura frente a este escenario? Esa última interrogante es un llamado de emergencia a la identidad sólida que venimos construyendo semana a semana. Invoca los mejores recursos internos. Hacer este ejercicio mental no es un truco de magia. Al abrir los ojos, el problema financiero o familiar va a seguir sentado en el sillón de la sala. El futuro seguirá envuelto en niebla al despertar mañana. Así es. Pero la posición personal frente a la adversidad cambia de raíz. Se deja de ser una hoja arrastrada por el viento para asumir una postura de liderazgo firme. La percepción del entorno se transforma por completo. La incertidumbre cambia de rostro. Deja de ser una señal de alarma que aterroriza y paraliza para convertirse en un terreno de entrenamiento. Una invitación directa a poner a prueba la flexibilidad, a medir la resistencia del diálogo interno y a fortalecer la resiliencia emocional en tiempo real. Uniendo todas estas piezas llegamos a una síntesis vital, un pensamiento provocador para digerir durante el resto de la jornada. Y es que la madurez y la fortaleza de una persona jamás se demuestran cuando todo está en orden. Es muy fácil y hasta engañoso ser un capitán ejemplar cuando el barco está firmemente anclado en un puerto soleado, sin olas y con la despensa llena. Claro, ahí cualquiera es líder. El verdadero carácter se revela cuando el barómetro cae en picada. Cuando las reglas del juego que dábamos por sentadas se invierten de la noche a la mañana. Cuando el puerto seguro desaparece del mapa. Y aún así, la persona mantiene una coherencia admirable entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. Sí. Hay una integridad en las acciones que no se subasta por el pánico del momento. Se trata de elegir conscientemente actuar con claridad, en lugar de reaccionar impulsivamente movidos por el terror. Decidir extraer una lección de cada tropiezo inevitable, en lugar de paralizarse ante la sola posibilidad del fracaso. Totalmente. Intentar controlar el futuro es apostar en un casino donde las matemáticas siempre están en contra. Lo único que realmente se requiere es claridad en los valores, coherencia en las decisiones que tomamos cada mañana y una flexibilidad inmensa para adaptar los pasos mientras caminamos por terreno desconocido. Es una filosofía operativa. Una postura de vida que sostiene el peso en las peores tormentas y de manera simultánea permite disfrutar de los días de calma sin vivir con la paranoia constante de que algo terrible está a punto de ocurrir. Así debe ser. En la próxima entrega daremos el siguiente paso lógico. Exploraremos cómo integrar toda esta dinámica en las rutinas de la vida cotidiana. Queremos asegurar que todo este viaje reflexivo no se evapore en el aire al apagar el reproductor, sino que se transforme en acciones palpables desde que sale el sol hasta que llega la noche. Va a estar increíble. Gracias a quienes escuchan por acompañarnos en esta travesía tan profunda hacia adentro. Hacemos una invitación directa a suscribirse al canal para seguir fortaleciendo esta comunidad y continuar creciendo juntos. Esto fue Tu Nueva Versión por Iván Velázquez.